conté el viernes es que a raíz de lo que Polino dice en el móvil y de lo que después vimos al aire en Showmatch, yo recordé que la segunda vez que Verónica vino acá, le dije al aire, está acá grabado, lo mucho que me parecía que había evolucionado. Bueno, me contestó que sí, que bueno, que estaba trabajando sobre el habla y bueno. Después empezó en Showmatch y yo siempre noté, lo que quiero dejar en claro es que yo apunto a la contradicción, ¿no? A una persona que al aire tiene dificultad para hablar y cuando está fuera del aire habla perfecto, porque yo te escuché acá, hoy no, pero las otras veces que viniste, hablar perfecto. Entonces, yo como persona, no como periodista, no, digamos, no necesito tener ni título de nada, digo, ¿cómo puede ser que hable tan bien fuera del aire y tan mal en el aire? Y mismo en la previa la noté muchas veces que hablaba bien y de repente empezaba a hablar mal, porque yo creo se da cuenta de que está hablando bien y tal vez no le sirve a ella como participante hablar bien. Yo, brother A to Z. Yo, what's up, babe? Yo, what time is it? Haha. It's laundry day. Y a la que escuchábamos era a Marcela Coronel haciendo referencia a Verónica Perdomo. Ustedes a Verónica Perdomo ya la conocen, ustedes saben que ella sufrió una ACV, que participó en el programa de Marcelo Tinelli en Showmatch y que allí en el Bailando ella trató de desplegar y de demostrar lo que podía hacer una mujer que volvió prácticamente de la muerte. Pero no fue lo único que pasó en el programa de Tinelli, porque por un punto de rating muchas veces somos capaces de casi todo. Y si no, vamos a preguntarle a Adriana Amado Suárez por qué el programa de Tinelli tiene tanto de nosotros mismos. Adriana, buenas noches, bienvenida a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo te va? Gracias por el llamado, un gusto hablar con ustedes. Bueno, la idea es un poco analizar el programa de Tinelli, ¿no? Que de algún modo, en una nota muy linda que escribiste vos en la revista Sofía, no es algo tan ajeno a nosotros mismos, ¿no? Es como, lo que pasa es que opera como una especie de alter ego. Hay que tener en cuenta que ningún espectáculo que concite una atención mayoritaria, popular, estemos hablando de Tinelli, estemos hablando del fútbol, estemos hablando de la música pop, sí. Ninguno de esos espectáculos está ajeno a nosotros mismos. No hay nada que tenga aprobación o que sea mirado por mucha gente que no tenga algo que ver con esa gente que lo mira, porque nadie está presenciando un entretenimiento que le resulte aberrante u hostil. Eso a veces ocurre con ciertos programas políticos que tienen la vocación justamente de ir a buscarle la quinta pata al adversario. Pero en el consumo habitual de la televisión, lo que vemos tiene algo que ver con nosotros. Lo que pasa es que a veces eso que nos divierte, que nos causa gracia, va en contra de lo políticamente correcto. Claro. Entonces, una cosa es lo que nosotros hacemos con la televisión en nuestro ser muy, muy, muy íntimo, y otro lo que decimos cuando nos preguntan sobre la televisión, que pareciera que todo el mundo ve el Discovery Channel o Canal Encuentro, ¿viste? Somos todos cultos, pero la verdad que esos canales no tienen la audiencia. Ahora, nadie puede dudar de la genialidad como showman de Marcelo Tinelli y de una habilidad muy especial para el juego. También en algún otro lugar aparece como un titiritero diabólico, ¿no? Porque se tensan y se juegan hilos demasiado peligrosos, ¿no? La enfermedad, la discriminación, el SIDA, la figura de la mujer, la violencia permanente. Después nos preguntamos, ¿por qué somos tan violentos en la calle? Y si esto no es un espejo también de las peleas por las cuestiones más estúpidas y triviales, ¿no? Bueno, creo que ahí es donde
tenemos que empezar a mirarlo desde otra perspectiva. Si yo le pongo todo el mal de la nación a un personaje, sea Tinelli o sea el villano de turno, Sí. me eximo de alguna manera de hacerme esta pregunta que yo planteo siempre y que es incomodísima, porque vos vas a una reunión, sobre todo si, como me pasa a mí, que a veces estoy en grupos de académicos, ¿no? Sí. Entonces todo el mundo tiene como la primera opinión es, no, qué desastre, Tinelli, qué vergüenza, todo esto. Y después dice, che, pero ¿va a ganar Paula o va a ganar...? O sea, después te das cuenta que lo están viendo. Claro, sí. A ver, tiene como alguna habilidad para imantar, ¿no? Y atrapar, pero el tema es qué viene en el medio de todo eso, ¿no? A ver, lo que tiene Tinelli es una habilidad comercial, Sí. tiene un programa casi diario que le permite experimentar, porque generalmente lo que vemos son o los grandes errores, como el audio que ustedes pasaban, o los grandes aciertos. Sí. Pero en el medio hay 200 programas a lo largo del año, de los cuales nos olvidamos completamente. Muchas veces se dice que Tinelli tiene toda la audiencia. Pero la verdad es que nunca llega a más de un cuarto de la audiencia. Es decir, que la mayoría de la gente está viendo otra cosa. Eso también hay que... Bueno, pero si a eso, Adriana, le sumamos los programas satélites durante la tarde y pensamos en una persona que se mantiene en la cumbre del éxito durante 25 años, estamos hablando de alguien que representa mucho a los argentinos. Exactamente, ¿no? Y lo que tiene es como, yo hace poco estuve en el piso, también para otra nota y porque me interesa el fenómeno y creo que hay que ir en algún momento y verlo y presenciarlo. Lo que te encontrás es con una persona que es muy cercana a el espectador promedio. Ajá. Es una persona muy campechana, que se divierte verdaderamente con lo que está haciendo. Eso es lo muy loco, es decir, porque me parece que en algún momento él rompe todos los libretos y si algo le mide y le rinde y él ve que eso funciona, él es capaz de prolongarlo durante una cantidad de tiempo. O si algo no le mide más allá de que sea una figura de mucho relieve, de mucha importancia. Caso Antonio Gasalla, que nadie va a discutir su capacidad como humorista, si lo tiene que sacrificar, lo sacrifica, ¿no? Totalmente. De hecho, ese es el mérito comercial, que tiene espaldas que quizás no tienen ustedes en un programa mucho más acotado y para probar. Y si no le va mal, bueno, seguimos y hacemos otra cosa. Y tiene esta cosa de que es una especie de estudiantina. Ustedes piensen que Showmatch tiene más de 20 años en el aire y fue un montón de cosas. O sea, fue concurso de chiste, fue concurso de talento, fue concurso de tango, fue reality humorístico, fue pasar videos, fue pasar... Y hablamos como si fuera un solo programa. ¿No? Porque de pronto la identidad la da esta figura tan fuerte como es Tinelli, y además también hay que agregar otro factor, que más allá de esa semejanza que pueda tener o esta cercanía que nos haga, es que nosotros estamos viviendo contextos bastante hostiles en el afuera. Claro. Es decir, cada vez nos cuesta mucho más trabajar, estamos más cansados, cuesta más viajar, tenemos que hacer más horas de trabajo. Cuando llegamos a las 10 de la noche y tenemos a casa, muy pocas gratificaciones y satisfacciones. Necesitamos algo que nos ponga el electroencefalograma plano. O sea, algo que no nos pida ningún compromiso ni emocional ni efectivo, sino que lo que necesitamos es ese ratito de distracción o de relax previo al sueño. ¿Qué es lo que suele pasar? La televisión es casi un chupete electrónico y uno pone para relajarse. Eso significa que también la audiencia hoy no tiene mucho compromiso afectivo. Y el hecho es que termina Tinelli, empieza un reality show y la misma gente va a ver con entusiasmo el reality show. Y también reconocer que para mucha gente es la única ventana a la fantasía, a la diversión o a ver un espectáculo que a veces tiene un nivel interesante y otras veces tiene un nivel bochornoso, porque estamos viendo a Hernán Piquín, que es un primer bailarín del Teatro Colón, ¿no? Totalmente, y ahí es donde está también el acierto, que habla un lenguaje que hablamos todos, es decir, el culto y el más sencillo. Y de pronto tiene esta habilidad para poner algo que habitualmente forma parte de la alta cultura en un contexto
que lo hace amigable, lo hace atractivo Sí. y además tiene como factor adicional que todos podemos hablar de Tinelli. Ujú. O sea, es una conversación. Esto pasa, por ejemplo, en Brasil con la telenovela. Ajá. Mucho del éxito de la novela tiene que ver porque al día siguiente todos están hablando del episodio. Es un tema generativo. Es un tema exactamente y un tema que genera vínculo social, porque vos Claro. puedes estar parado digamos esperando el colectivo y de pronto si alguien hace un chiste en Brasil con la novela o acá con el que salió la noche anterior, o sea, no, me quedé dormida porque estuve viendo si Sí, se Charlotte quedaba Champagne. Paula, Sí. vamos a entenderlo. Ujú. Y eso también en sociedades tan polarizadas como las nuestras, como las latinoamericanas, tiene una función social, que es que nos permite ese puente, que antes lo hacía, por ejemplo, el fútbol. Hoy el fútbol está como politizado o Sí. profesionalizado, entonces perdió parte de esa fibra emotiva que también generaba esto mismo. Ujú. Entonces hoy lo tenemos con estas cosas, también pasa con la novela, pasó con Dulce Amor, que no pasa con novelas mucho más densas como la de Soledad Silveira. Claro, vidas robadas. Son como muy muy densas para generar esta conversación liviana que Sí. te permite reírte, divertirte y pasar a otro tema. Es como si te dijera hablar del clima, ¿no? Y además, en una televisión que no tiene programas humorísticos, el programa de Tinelli reúne muchas cosas, porque junta el programa de Chimentos con el programa de humor, más el espectáculo, y entonces se mezclan cantidad de cuestiones, ¿no? Exactamente, y de hecho, si vos mirás no solamente este fenómeno, sino mirás toda la grilla, lo que vos vas a ver en los últimos años es que hubo así como una concentración de audiencia en este tipo de programas, que no hay nada más que este rato ameno. Yo recuerdo siempre el programa de Marley, que era Sí. Minutos para Ganar, que eran unas pruebas sí. infames, Sí, sí. pero uno se quedaba así como... Pero a mí lo que me encantaba de ese programa era la economía de recursos para montar un espectáculo. Eso es lo que me parecía genial, ¿no? Claro, y además porque la consigna esta de 1 minuto para ganar, Sí. es el minuto que vos tenés entre que preparás la comida, te sentás, te Sí. vas al baño, te quedás mirando. Sí. En esa expectativa hay algo y después te suelta y te reís y también tiene que Marley también tiene un poco de esta espontaneidad, Sí. de este reírse de sí mismo, que también tiene Tinelli. Sí, sí. Y que es refrescante, ¿no? Ujú. En contraste con otros programas que por ahí a la misma hora están haciendo escarnio de otros, Sí. están hablando bajando línea. Entonces Sí. eso es como muy denso para postre. El ¿no? Para único después de la tema que comida. a mí lo que me preocupa es del programa de Tinelli es cómo se trivializa todo, ¿no? Es decir, ahí me parece que en algún lugar también cuestiones que aparecieron, como el tema de el HIV de Pachano, ¿no? Y la prostitución o no. Es decir, cómo todo entra en algún lugar como parte de lo mismo y como parte del escándalo, ¿no? Sí, pero ahí yo creo que eso es más producto de estos programas de segunda mano Sí. que del programa mismo. Ujú. Digamos, también la gente que participa ahí hace un uso de esos 15 segundos de Sí, fama sí. tremendo. Sí. Entonces, siempre queda la duda, nunca lo sabremos, si eso es algo orquestado. Yo tiendo a pensar que no hay nada tan orquestado en la televisión, sino que todo es producto más de un No, y además si descontrol. yo sé que a qué personajes mezclo, es decir, invítala a tu casa, a Moria Kazan, a Pachano y a Carmen Barbieri. Es que si yo los Vale. invito a mi casa se portan con una elegancia, porque el contexto hace. Entonces, ellos mismos, cuando están contigo se portan bien. Sí. Se van a los programas de la tarde Sí. y se saltan. Y descontrolan, o sea, y se pasan descontrolan. de rosca. Entonces, yo creo que también hay, obviamente, la cuota de escándalo beneficia al show, pero atención, nunca han sido los programas de más éxitos estos programas de conflicto. Claro. Cuando aparece Ricardo Ford en tren de pelearse con el mundo, la gente se va. Cuando Sí. aparecía Matías Alé peleándose con Silvina Escudero, se iba, porque que justamente no quieren eso. Sí. Un ratito vos podés ver a alguien que se está peleando, pero no podés estar toda la semana viendo a alguien peleándose. Sí, la última tiene que ver con la misma noche en que termina Graduados. ¿Cómo analizas el fenómeno? Bueno, yo creo que ahí también pasa por esta misma lógica, creo que
vos lo mencionaste y es un factor crucial, que es faltaba humor. Faltaba algo distendido. Sí. Creo que Graduados demostró que se puede hacer ficción de muy buena calidad, Sí. con muy buen humor Y con lo melanco, ¿no? Que la melancolía garpa. Y porque ahí te agarra varias generaciones alrededor de un mismo tema. Contaban, bueno, había un artículo muy interesante en la revista New Yorker que analizaba el fenómeno de Mad Men, esa serie que habla de cómo era la sociedad alrededor de una agencia de publicidad en los 60. Tenemos unas ganas de entender cómo era la vida cuando nosotros nacimos. Entonces, por eso me parece que tuvo tanto éxito en los adolescentes, porque es una forma de entender de qué me estaba hablando papá cuando le gustaba, me decía Soda Stereo, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que fue un acierto de que también Ortega, ahí también se parece a Tinelli, ellos quieren eso. Yo leía que... Por eso les gustan las mismas mujeres. Claro, por eso, imagínate. Pero también dice, ¿cómo que dice? Ay, qué lindo sería hacer esto. Y esas ideas lo que tienen es frescura. Sí. Y los televidentes agradecemos esta cosa más directa, más espontánea, más sin tanta pretensión. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si vos ves las series que fueron estas series de que ganaron los concursos de la nueva televisión digital, son todas, viste, todas sesudas, todas vienen con el mensaje subtitulado, y la verdad que no tienen digamos siendo que son de buena calidad y están bien actuadas y tienen, bueno, pero tienen como pero no logran una superar sobrecarga de mensaje. Los 2 o 3 puntos de rating, ¿no? Exactamente, que es de la gente que sí tiene ganas de sentarse a pensar. Y a confirmar lo que ya sabe, porque generalmente la televisión no te cambia la cabeza, sino la aprendés para ratificar que lo que vos pensás no está tan alejado. Sí, Adriana Amado Suárez, muchísimas gracias por este contacto con Concepto y con Contrarreloj, y que tengas muy felices fiestas. Igualmente para ustedes, y un placer hablar con ustedes. Adriana Amado Suárez, doctora en Ciencias Sociales y especialista en medios.